Oremos esta mañana, cierra tus ojos. Pídele al Señor que te hable. Si estás en casa, bienvenido. Toma tu lugar allí o donde estés. Pídele a Dios que te hable. Padre, gracias porque nos reunimos en torno a ti, en torno a tu palabra, en torno a una enseñanza que traiga vida, que traiga cambios a nuestra vida. Gracias, Padre. Yo quiero pedirte, Señor, que este mensaje llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones y que estando allí dé fruto abundante, especialmente en el corazón de los hombres y de los padres. Gracias, Padre, te amamos, te bendecimos. Te pido por mi vida, ayúdame, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Permíteme leerte esta mañana el día 364 del devocional Abraham 365 como la introducción al tema de hoy. Se llama Valió la pena. Valió la pena, día 364. Génesis 25, versículos 9 al 11. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, que está cerca de Manré, es decir, en el campo del hitita Efrón, hijo de Zohar. Este era el campo que Abraham le había comprado a los hititas. Allí lo enterraron junto a su esposa Sara. Luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, hijo de Abraham, quien se quedó a vivir cerca del pozo de Lahai Roi. Como vimos, Abraham murió a los 175 años lleno de vida. Al morir, sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva que el padre de la fe había adquirido para la sepultura de Sara, su esposa, y de toda su familia. El relato nos dice que este era el campo que Abraham les había comprado a los hititas. Allí lo enterraron junto a su esposa Sara. Recordemos que la única propiedad que Abraham tenía en la tierra de Canaán era la cueva y el campo que tiempo atrás había adquirido para tal fin. Aún en su muerte, vemos la bendición de Dios sobre Abraham en detalles tales como que sus hijos lo están enterrando en la cueva de Macpela al lado de su esposa, cumpliendo así su voluntad. Además de que están juntos en ese momento tan trascendental luego de lo ocurrido con Ismael. Ismael ya no estaba viviendo con su papá desde que era un niño, pero en el momento de su muerte allí está con su hermano. Pero la mayor bendición la vemos en este hecho. Luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, hijo de Abraham, quien se quedó a vivir cerca del pozo de Lahai Roi. ¿Qué más quiere un padre sino que a sus hijos les vaya bien? Pero esto es mucho más que eso. Esto es que en el caso de Isaac cuenta con el mismo respaldo de Dios sobre su vida que tuvo Abraham, tal y como el Señor se lo prometió, que a través de Isaac manifestaría todas sus bendiciones y promesas para su descendencia. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Creciendo en nuestra fe. Pensando en el legado de Abraham, podemos decir que valió la pena haber creído en Dios y haberlo dejado todo por él. Pues la bendición ofrecida por Dios y disfrutada por Abraham en vida continúa, esta vez a través de su hijo. No hay nada más satisfactorio para un padre que ver que sus hijos viven su vida de la mano de Dios y cuentan con su respaldo. En este sentido, no hay mejor legado que el espiritual, porque de este dependerá todo lo demás. Así que habrá valido la pena haber creído en Dios y seguir sus pasos si nuestros hijos continúan con ese legado de bendición. ¿Te gustaría que esto sucediera en tu vida? Deuteronomio capítulo 30, versículo 20. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende su vida, tu vida. Y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob.
dedicado a mis hijos Juan Diego y Pablo Andrés y a todos mis hijos espirituales. Este es el anhelo de mi corazón, que nuestros hijos sigan el legado espiritual que nosotros estamos construyendo. Amén. Porque de eso dependerá su bendición. ¿Cómo hacer que valga la pena? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer que valga la pena lo que estamos haciendo para que nuestros hijos, como Abraham, llegue incluso el día de nuestra partida y ellos estén allí y la bendición se siga llevando a la siguiente generación? Eso fue lo que pasó con Abraham. Vamos a ver 5 principios claves para un hombre, para un padre. Hoy es el día del padre, 5 principios poderosos de la palabra de Dios que harán que valga la pena lo que estamos haciendo. Número 1, conversión más que perfección. Anótalo así: conversión más que perfección. Y vamos a un pasaje que a mí me encanta. Lucas capítulo 19 versículos 1 al 10. La historia de Zaqueo. La historia de Zaqueo es increíble. Lucas 19 versículo 1. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Los recaudadores de impuestos en Israel se enriquecían porque ellos tenían un porcentaje de la recaudación de los impuestos. Eran judíos y eran detestados por el pueblo. Los veían como unos pecadores porque reclamaban los impuestos para Roma. Y entonces decían: pero este es un traicionero de la fe. ¿Cómo va a estar reclamando impuestos para el que nos tiene subyugados? Un día Jesús dijo esto: los publicanos, porque también se llamaban publicanos recaudadores de impuestos, los publicanos y las prostitutas irán delante de ustedes al reino de los cielos. Le dijo a los judíos. ¿Cuándo? Cuando hay conversión. Amén. Cuando hay transformación en el corazón. Versículo 3. Estaba tratando de ver quién era Jesús. Escucha esta actitud. Pero la multitud se lo impedía porque era de baja estatura. Había escuchado hablar de Jesús, quería verlo. Versículo 4. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Oiga, este señor Zaqueo es tremendo. Un hombre rico, no le importó su reputación, su túnica Gucci, y se subió al árbol sicómoro para tratar de ver por donde Jesús iba a pasar. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro. Versículo 5. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba. El árbol tenía ramas sobre el camino por donde Jesús iba a pasar. Y este señor ya estaba por allá trepado. Jesús miró hacia arriba y le dijo, ¿qué dijo? Zaqueo, baja enseguida. Oiga, tremendo. Zaqueo, baja enseguida, hermano. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Esto es increíble, ¿no? El Señor nos conoce, ¿no? El Señor sabe en qué rama estamos. Y nos llamó a Zaqueo. Así que este se apresuró a bajar. Jesús le dijo, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró. Diga conmigo, se apresuró a bajar. Ante un llamado del Señor, ¿qué hace? Se apresura. Hay gente que dilata el llamado del Señor. Se apresuró a bajar. Y muy contento, diga muy contento. Oiga, ¿cómo no va a estar contento? Está feliz. Recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. ¿Sí ven? Todos los judíos decían, ha ido a hospedarse con un pecador, con un publicano, con un recaudador de impuestos. Uy, qué cosa. Versículo 8. Pero Zaqueo, diga conmigo, pero Zaqueo. Escucha esto. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien,
le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Es una muestra de conversión. La conversión es cambio. Y vas en una dirección, te encuentras con el Señor y cambias tu manera de vivir. Eso es conversión. Zaqueo se convirtió cuando Jesús le hizo el llamado. Versículo 9. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Permítame decirles algo. Mis hijos saben que yo no soy una persona perfecta. De hecho, ellos me conocen más que nadie y sabrían decirte cuáles son mis errores y mis imperfecciones de mi carácter, por ejemplo. Pero estoy plenamente convencido que Juan Diego y Pablo saben que yo no soy perfecto, pero sí saben que yo me convertí al Señor y que mi corazón le pertenece a Cristo. No existen personas perfectas. Amén. No existe, eso no existe. No busques un padre perfecto. Eso no existe. Pero sí existe hombres que se convirtieron y cambiaron su vida para siempre. Cuando tus hijos ven que tú eres un hombre que le pertenece a Dios, eso va a generar un impacto en sus vidas. Cuando ven que tú eres una persona que sigue al Señor, que tu corazón le pertenece a Dios. ¿Cuántos errores hemos cometido los padres? No existen padres perfectos, pero sí existen hombres y mujeres que le hemos entregado nuestra vida a Dios para pedirle que no la cambie. Amén. Y Él ha venido haciendo la obra en nuestros corazones. Yo te pregunto en esta mañana, especialmente a los padres, ¿tus hijos pueden ver que tú te convertiste al Señor? Zaqueo dijo: mira, Señor, hoy mismo le voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he ofendido a alguien, lo he defraudado, le voy a pagar 4 veces más. Y viste la respuesta del Señor: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Cuando hay conversión, hay salvación. Amén. Dígalo conmigo: cuando hay conversión, hay salvación. Número 2. Segundo principio poderoso: convicción más que creencias. Vamos a Deuteronomio 6, por favor, versículos 5 al 9. Convicción más que creencias. Eso suena como contradictorio, pero no lo es, créeme. Deuteronomio 6, 5 al 9. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Una vez le hemos entregado nuestra vida al Señor, es decir, nos hemos convertido. El cristianismo es conversión. Amén. Porque si no nos hemos convertido, no ha pasado nada sustancial. Es dejar de ser lo que éramos y convertirnos en personas distintas. Y una vez ha sucedido ese acto de conversión, ya no soy el mismo, entonces viene la convicción. Este pasaje dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y yo quiero preguntarle esta mañana a la iglesia, especialmente a los hombres y especialmente a los padres: ¿esa es la forma como amamos a Dios? ¿Esa es la manera como tú amas a Dios? ¿Amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? ¿Es de verdad que así amamos a Dios? Porque ahí es donde comienzan las convicciones. Cuando yo amo a Dios de esa manera, voy a marcar una diferencia. Mis hijos van a ver que yo amo al Señor por encima de todo. Versículo 6: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Grábatelas en el corazón. Ahora,
Tengamos en cuenta algo. En la época en la que se escribió esta palabra, grabar algo sobre algo era tomar un elemento metálico y con un cincel, el elemento metálico es el cincel, con una piedra o con un martillo, grabar algo sobre piedra. Esa era la forma en la que se grababan las cosas en esa época. La Biblia está diciendo: grábate estas palabras en tu corazón, como con un cincel. Convicciones más que creencias. ¿Estás convencido de lo que crees? ¿Vivirías por eso? Vas a marcar una diferencia en la vida de todos los seres humanos que están a tu lado. Y si eres un padre, vas a marcar una diferencia en tus hijos. Porque tu padre van a ver personas de principios. Mi papá vive lo que cree, porque lo tiene grabado en su corazón. Incúlcasela continuamente a tus hijos. Como yo amo a Dios y tengo grabadas sus palabras en mi corazón, yo les hablo de Dios. Todo el tiempo les estoy hablando de Dios. Eso a los hijos a veces no les gusta mucho, porque lo asocian con una cantaleta. No, no es cantaleta, es que tomen el camino que uno sabe que es el correcto. Amén. Entonces uno tiene que hablarle a los hijos, hablarles de las palabras de Dios cuando estén en la casa, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Yo tuve una experiencia muy linda como padre en este sentido con mis hijos. Especialmente recuerdo una experiencia que tuve con Pablo. Pablo es nuestro hijo menor. Está por venir de la China ya, gracias a Dios. Ya culminó sus estudios de la maestría que está haciendo en la China. Yo todas las noches entraba al cuarto de Pablo para orar con él cuando era un niño y para hablarle de la palabra de Dios. Con Juan Diego me pasó algo un poco distinto, y es que a los 9 años, cuando Juan Diego tenía 9 años, yo me convertí a Cristo. Pero ya a los 9 años el corazón de Juan Diego tenía una distancia conmigo por mi manera de ser como padre en esa época. Después me tocó volver a ganarme su corazón. Y también con él tuve actividades, y hasta hoy yo sigo orando hoy con mis hijos. Mis hijos están grandes, pero es muy fácil que en una llamada le digo: venga papi, oremos. Inculcar la palabra de Dios, hablarles en el camino, hablarles en la casa, hablarles en la noche, en la mañana. Dice: átalas a tus manos como un signo. Las manos en la Biblia reflejan la manera de trabajar, y yo te pregunto: ¿cómo estás trabajando? ¿Con principios y convicciones bíblicas? ¿Tus hijos saben que tú eres una persona distinta, que eres un hombre honesto, que no venderías tus principios, que no mentirías por ganarte un peso? ¿Eso lo saben tus hijos? Eso va a generar un impacto en ellos, porque así mi papá está convencido de lo que cree, tiene convicciones. Llévalas en tu frente como una marca. La frente se asocia con los pensamientos. ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Se dan cuenta cuando les digo que el cristianismo es una conversión y a partir de ahí tener convicción? Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Déjame preguntarte en esta mañana: ¿estás convencido de la palabra de Dios y de Dios, y le crees y lo amas y vives para Él? ¿Tus hijos lo saben? ¿Tus hijos lo ven? ¿Ven que tú no eres una persona perfecta, sino alguien que se convirtió y alguien que está convencido? O unas veces sí y otras veces no. ¿Cómo son nuestras convicciones frente a la fe? ¿Son convicciones? Convicciones más que creencias. Amén. Estoy convencido de lo que creo y daría mi vida por eso y viviría de esa manera los principios, lo vivo de esa manera. Volvamos a Abraham, por favor, Génesis 17, para que veamos un ejemplo de todo lo que hemos venido hablando. Génesis 17, versículos 9 al 14. Dios también dijo a Abraham: cumple mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones.
Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, el cual deberán cumplir todos los varones entre ustedes. Me devuelvo porque leí mal. El cual todos deberán cumplir, 2 puntos. Todos los varones entre ustedes deberán ser ¿qué? Circuncidados. Vean el pacto que Dios está haciendo con Abraham. Versículo 11. Circuncidarán la carne de su prepucio. Esta será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos. Tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto eterno. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. ¿Saben qué hace bien ver este tipo de palabras para entender un poco el carácter de Dios? A veces nosotros no tenemos conocimiento completo de Dios y pensamos que uno con Dios puede hacer lo que quiera. Este es el carácter de Dios y no ha cambiado. Cuando Dios estipula algo, espera que se cumpla de esta manera. El pacto de la circuncisión. Dios le dice a Abraham, todos los niños tienen que circuncidar. Todos los niños no, todos los hombres de tu casa tienen que ser circuncidados. Desde que tengan 8 días de nacidos los niños. Esto lo siguen cumpliendo los judíos, ¿sabían ustedes? Los judíos se circuncidan, los papás circuncidan a los niños varones a los 8 días siguiendo este pacto. Bueno, nosotros sabemos que la circuncisión hoy es en el corazón. Amén. Gracias a Jesucristo, nuestra circuncisión es en el corazón. Es quitar lo que estorba, lo que no está bien del corazón. Esa es la circuncisión hoy en día, para hombres y mujeres, para todo creyente. Pero yo quiero que veamos los 3 principios finales basados en esta historia. Número 3, obediencia más que conveniencia. Mira el versículo 23. Ese mismo día, diga conmigo, ese mismo día. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa, a los que había comprado con su dinero y a todos los otros varones que habían en su casa y los circuncidó tal como Dios se lo había mandado. Obediencia más que conveniencia. Ya vamos a ver que circuncidarse en la edad que tenía Abraham era un riesgo de salud incluso. Ese mismo día Dios habla con Abraham, Abraham lo escucha y Abraham toma acción. Abraham es un hombre movido a la acción en todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Esa es una de las razones por las que he llamado el padre de la fe. Es un hombre movido a la acción. Abraham no está pensando en él o está diciendo yo ya estoy muy viejo para circuncidarme. No, si Dios lo dijo, yo lo hago. Ese es el pensamiento de este hombre. El relato nos dice que una vez que terminó la conversación con Dios y Dios se retiró de su presencia, ese mismo día Abraham circuncidó a todos los hombres de la casa y se circuncidó él y a su hijo. Ese mismo día. A veces le decimos, sí Señor, lo voy a hacer y no hacemos nada. Fíjense ustedes lo que es un hombre de fe, como Abraham, ¿no? De una vez, Dios dijo esto, vamos a hacerlo. Dios fue claro y le dijo que el tema de la circuncisión era un pacto perpetuo, una marca indeleble que debían llevar todos los hombres de su casa. Así las cosas, Abraham se pone manos a la obra para cumplir esa orden. La Biblia dice ese mismo día. No lo aplazó, no esperó. Es que está lloviendo, Señor. Es que no vino fulano de tal. Es que no están dadas las condiciones y empezamos a poner excusas para obedecer a Dios. ¿Te ha pasado?
La Biblia dice ese mismo día. Significa que sin demora, sin pausa, Abraham procedió a realizar la circuncisión a cada uno de los hombres nacidos en casa y a los que había comprado. Abraham era un hombre rico que tenía un campamento impresionante y solo la gente que tenía esa posición podía adquirir personas para el servicio. Su hijo Ismael, los niños, los jóvenes, los adultos, los hombres adquiridos por dinero. Ahora, cuando uno intenta calcular la cantidad de hombres a los que Abraham le realizó la circuncisión, uno se queda sorprendido. Eso fue una jornada de todo el día. Vea, ¿se acuerdan que el rey Kedorlaomer se había llevado a Lot, el sobrino de Abraham? ¿Y con cuántos hombres salió Abraham de su casa? 318 hombres que habían nacido en su casa. Hombres capacitados para la guerra. ¿Y te imaginas la cantidad de niños de un campamento como el de Abraham? Si los hombres adultos o capacitados para la guerra eran 318, ¿te imaginas cuántos niños habían? Y los señores mayores, los adultos mayores. Cuando yo me pongo a hacer esas cuentas, que me pongo yo a pensar en todo esto, yo digo, por lo menos 1000 hombres allá en una circuncisión de todo el día, hermano. Eso fue una cosa impresionante. Fue una acción muy determinada la que Abraham llevó a cabo en obediencia a Dios. Veamos juntos Romanos 12:11. ¿Qué dice Romanos 12:11? Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Yo me pregunto en un día como hoy es el Día del Padre, una celebración nacional. Mis hijos ven que yo soy una persona obediente a Dios, que soy una persona diligente, que no aplazo las cosas, que no pongo excusas. Eso es lo que ven mis hijos en mí. La fe se manifiesta en la obediencia a la palabra de Dios. Es decir, que no podemos decir que tenemos fe en Dios si no obedecemos sus instrucciones. Escucha lo que acabo de decir. La fe se manifiesta en la obediencia a la palabra de Dios. Es decir, que no podemos decir que tenemos fe si no obedecemos sus instrucciones. Y no podemos engañarnos ni engañar a nadie. Yo tengo mucha fe, pero hago las cosas a mi manera. ¿Y en quién tienes fe? Porque Dios te está diciendo que lo hagas de esta manera. Al contrario, cuando la fe va acompañada de las obras, demuestra la confianza madura que se tiene en el Señor. Amén. Cuando nuestra fe en Dios, porque tengo convicción, va acompañada de obras, ¿sabes qué demuestra eso? Que yo he madurado en mi fe. La confianza madura que voy adquiriendo en el Señor. Como alguien dijo, si Dios lo dice, yo lo hago. Diga conmigo, si Dios lo dice, yo lo hago. Eso es fe, eso es obediencia, eso es convicción, eso es conversión. Y así justamente es como piensa Abraham. ¿Y cómo pensamos nosotros? ¿Qué tan obedientes somos a la palabra de Dios? ¿Será que cuando Dios nos indica alguna acción a seguir, nos ponemos manos a la obra como lo hiciera el padre de la fe? ¿Actúas con determinación y en obediencia a los principios que hay en tu corazón porque tienes convicción? Eso es lo que ven tus hijos. Estoy hablando a los padres sobre todo. Tus hijos ven un padre obediente a Dios, un hombre que se convirtió, que tiene convicciones, que no aplaza las cosas cuando Dios se las pide. Veamos Nehemías 2:18, por favor. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Le puse a este punto obediencia
más que conveniencia, porque me acordé de un letrero que una vez vi. Ese letrero decía: esa obediencia, no a conveniencia. Y eso se me quedó grabado en el corazón. ¿Obedecemos a Dios cuando nos conviene o lo obedecemos porque Él nos lo dice? Fíjate lo que marca una diferencia, lo que va a marcar una diferencia en tu vida como persona, como hombre, como mujer, pero sobre todo como padre, es porque tú eres un hombre que se convirtió, que tiene convicciones y que eres obediente a Dios. Y tus hijos lo van a ver. Y habrá valido la pena. Cuando te des cuenta, verás que llegaste y ellos están ahí. Y eso es impresionante. Porque acuérdense que hemos hablado, qué tremendo llegar y decir estoy solo. No tiene ningún sentido. Abraham llegó y ahí estaban sus hijos, porque fue un hombre obediente a Dios. Número 4, ejemplo más que palabras. Poner el ejemplo. Miremos el versículo 24, Génesis 17, 24 y 25. Abraham tenía 99 años, escuche, 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía ¿cuántos? 13. Abraham obedeció determinadamente a Dios, no solamente circuncidando a todos los hombres de su casa, desde el más pequeño hasta el más grande, sino que incluso él mismo fue circuncidado. Él hace parte de los hombres, obviamente siendo la cabeza de la casa, la cabeza del campamento, quien debe poner el ejemplo. ¿Quién debe poner el ejemplo? El que está a la cabeza. ¿Quiénes le ponen el ejemplo a los hijos? Los padres. El líder del equipo, él es el que pone el ejemplo. Abraham hace parte de los hombres y obviamente siendo la cabeza de la casa es quien debe poner el ejemplo. Ahora, Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Siempre pensé en esto. Para un hombre de fe como Abraham, no era posible quedarse por fuera de esa orden. Pues recordemos que entre otras cosas Dios había dicho que quien no estuviera circuncidado sería eliminado del pueblo, eliminado por quebrantar el pacto. Abraham era lógico que se iba a circuncidar. No iba a quedar excluido de esa orden de Dios. En primer lugar, porque fue quien le creyó a Dios desde el principio. Él fue el que recibió el llamado. Y la gente lo está siguiendo porque él estaba siguiendo a Dios. Ha recorrido gran parte de su vida por fe siguiendo el plan divino. En segundo lugar, es quien marcha a la cabeza del campamento dirigiendo sabiamente a su gente. Un hombre de fe que va a la cabeza, va dirigiendo sabiamente. Y en tercer lugar, no harían nada en contra de la palabra de Dios. Un hombre de fe no hace nada en contra de la palabra de Dios, amén. Un hombre de fe va a poner el ejemplo y no va a hacer nada en contra de la palabra de Dios. Si eres una persona que se ha convertido y que tiene convicción y que eres obediente, lo que sigue ahora es poner el ejemplo y decirle a tus hijos con tu ejemplo: vean cómo se hace, muchachos. Se hace de esta manera, no de aquella. Tal vez ellos vieron que la hiciste de otras maneras, pero yo me convertí, ahora la hago de una nueva manera. Pero tengamos en cuenta algo. Una operación como la de la circuncisión en la época del padre de la fe representaba un riesgo muy alto para cualquier persona que se la realizara por asuntos de una infección. Mucho más si se tiene 99 años. Porque si eres un bebé, hoy se siguen practicando circuncisiones. Si eres un bebé, la circuncisión puede ser una cirugía muy normal porque la restauración en el bebé es muy rápida. Pero si eres un viejo de 99 años, en época de Abraham, que no hay la asepsia de hoy, ni las cirugías, ni los quirófanos de hoy,
hacerse una circuncisión, hermano, es otro cuento. Y mucho más cuando Dios le había dicho que iba a ser padre en un año. Abraham había podido decir, muchachos, vea, Dios dijo que nos teníamos que circuncidar y lo tenemos que hacer todos. Pero él me dijo a mí que iba a ser padre en un año. Entonces les voy a pedir un favor. Circuncídense ustedes, que yo después de que ya sea padre, entonces yo me circuncido. No, eso no hace un hombre de fe. Un hombre de fe no busca excusas. Amén. Un hombre de fe pone el ejemplo. Si va a suceder algo, va a suceder empezando por mí. Yo voy a ser el ejemplo en mi casa. Eso hace un padre, un hombre de fe. Amén. A riesgo de su propia vida. ¿Había podido Abraham encontrar una excusa válida? Como muchas veces decimos, es que yo soy su papá, mijo. Obedezca a usted que yo soy su papá. Como quien dice, yo hago lo que yo quiero, pero usted sí tiene que obedecer, ¿no? Su calidad de liderazgo no le permitiría hacer algo así, incluso si su vida está en riesgo. Así de sencillo. 99 años circuncidado. Yo creo que el viejo dijo, Señor bendito, guárdame. Vean, voy a contarles algo. La circuncisión sigue siendo una operación riesgosa en adultos por los riesgos de infección. Una persona mayor o de 20 años para arriba o 30 que le toque circuncidarse se tiene que cuidar mucho, porque eso es delicado. 1 Corintios 11:1, por favor. Digo todo esto solo para ver que Abraham está poniendo el ejemplo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Palabras de Pablo, ¿no? Pablo a los Corintios. Pablo a los creyentes de la iglesia de Corinto. Vea, muchachos, ¿ustedes quieren saber cómo se hace? Imítenme a mí. Hagan lo mismo que yo. Wow. Eso es un nivel de liderazgo muy interesante. ¿Quieren ver cómo es que funciona todo este tema del cristianismo? Hagan lo que yo hago. Los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Amén. Muchas veces ni ponen tanta atención, aunque ellos están prestando siempre cuidado, así que uno crea que no. Pero con lo que sí no fallan es con lo que están viendo. Mi papá me dice que haga una cosa y él hace otra. ¿Eres el ejemplo de tu casa? ¿Te has convertido? ¿Tienes convicción? ¿Eres obediente? ¿Eres el ejemplo de tu casa? El padre de la fe, Abraham, asume el liderazgo ante los suyos de lo que Dios ha pedido que se realice. Si alguien quisiera llevar una marca en su cuerpo del pacto con Dios, ese sería Abraham. Abraham dice, yo no me pierdo esto es una marca, una señal de que Dios, de que hice un pacto con Dios, de que Dios hizo un pacto conmigo. ¿Tú crees que una persona de fe se va a perder algo así? No se lo pierde. Si alguien quisiera llevar una marca en su cuerpo del pacto con Dios, ese sería Abraham. Siempre me ha gustado ese tipo de liderazgo, el de poner el ejemplo de lo que se debe hacer, no el de exigir que los demás hagan, sino el liderazgo que dicen, vean cómo se hace. Ese es el liderazgo que me gusta a mí. ¿Saben cómo lo he llamado? Liderazgo por ejemplificación. Yo soy el que pongo el ejemplo. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿estás poniendo el ejemplo? Y hablo especialmente a los padres. ¿Estás poniendo el ejemplo para que los demás lo sigan? Liderar cualquier equipo implica compromisos muy grandes, muy serios por la posición que se ocupa de liderazgo. El padre es un líder del hogar y está liderando una casa, un hogar, una familia. ¿Cómo lo está haciendo? Porque nuestros hijos harán lo mismo que nos vean hacer a nosotros. El mejor ejemplo que podamos ofrecer es el que demostramos, como lo hizo Abraham. ¿Estás poniendo el ejemplo? Ejemplo más que palabras, amén. Cuando llegues a ese momento habrá valido la pena
de saber que llegaste con ellos porque pusiste el ejemplo. Y entonces ellos te siguen porque te convertiste, porque tienes convicción, porque eres obediente y porque pones el ejemplo. Amén. Habrá valido la pena. Haz que valga la pena. Amén. Y número 5, legado más que herencia. Legado más que herencia. Es el día 180 del devocional Abraham 365. Se llama de padre a hijo. Génesis 17, versículos 26 al 27. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros. Ya vimos cómo Abraham pone ante los suyos el ejemplo de la circuncisión, liderando esta actividad tan profundamente especial y espiritual en obediencia a Dios. Sin embargo, observamos que también lo hace con su hijo Ismael. La Biblia dice, míralo ahí, así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros. El relato bíblico confirma que tanto el padre de 99 años como el hijo de 13 fueron circuncidados el mismo día. Esto nos demuestra que lo que Abraham quiere para él, lo quiere para su hijo, y que así como él obedece a Dios, así espera que su hijo lo haga. Para Abraham la circuncisión es muy sencilla. Si Dios ha dicho que es para todos sin excepción. Por lo tanto, ni él ni su hijo Ismael quedarían excluidos de esta instrucción divina, que a partir de este momento se establecerá como el pacto de compromiso con Dios. Así que de la misma manera como el padre de la fe está conectado con Dios, quiere que su hijo se conecte con él. El deseo de Abraham es que su fe y confianza en Dios, que lo han traído hasta ese momento de su vida, sean trasladadas a su hijo. Dios le ha dicho a Abraham que va a bendecir a Ismael de una manera increíble. Pero para Abraham lo lógico es que así como el Señor manifiesta su fidelidad al bendecir a Ismael, asimismo su hijo sea fiel con Dios, llevando en su cuerpo la señal del pacto. Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Amén. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Todo padre comprometido con la crianza de su hijo quiere lo mejor para él. Y como buen padre, Abraham anhela el bien para Ismael y sabe que ese bien resultará del compromiso y la confianza que tenga en Dios, de la relación que sostenga con Dios. Por eso lo ha circuncidado, al igual que a todos los de su casa. Abraham no le puede dejar la herencia a Ismael, porque ésta será para Isaac, pero sí el legado espiritual, que es lo más importante. Fíjense ustedes, Ismael tiene que irse con la esclava, y la herencia, esa gran riqueza económica, iba a ser para su hijo Isaac. Abraham no le puede dejar plata a Ismael, pero le está transmitiendo su legado espiritual. Por eso lo circuncida. Mi hijo, esto es una marca para que tú la lleves en tu cuerpo y te acuerdes que Dios está contigo. Wow. No es fácil trasladar la fe de nuestro corazón al corazón de nuestros hijos, pero eso es lo que queremos hacer cuando comprendemos que la bendición depende de Dios y no de nosotros. Así que nada nos gustaría más que sus corazones sean circuncidados, al igual que el nuestro, si lo está. ¿Estás dejando ese legado espiritual? Proverbios 3, 1, 2, para que terminemos. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán ¿qué?
prosperidad. Miren este proverbio: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda ¿en dónde? En tu corazón. ¿Por qué me dejaron solo? ¿Guarda en dónde? En tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán ¿qué? Prosperidad. ¿Estás dando un legado espiritual? Yo no sé si los que estamos acá podamos dejarle una herencia a nuestros hijos, que Dios lo permitiera. Amén. Pero lo que yo sí sé es que podemos dejar un legado espiritual a nuestros hijos. Y que así como nosotros nos estamos conectando con Dios, ellos también se puedan conectar con Dios. Porque el que bendice es Dios. Amén. No nosotros. Nosotros somos imperfectos. Nos quedamos cortos. Yo le he querido dar a mis hijos lo mejor que he podido y he tratado de hacerlo, pero me he quedado corto. ¿Se acuerdan cuando les cuento que Pablo Andrés estaba estudiando? Pablo Andrés tiene dos profesiones, es politólogo y economista. Él entró a estudiar ciencias políticas en EAFIT. Y cuando estaba en la mitad de la carrera o antes, me dijo: papá, necesito hablar contigo. Lleva como 3 o 4 semestres. ¿Qué necesitas, hijo? Papi, quiero estudiar otra carrera. Y yo inmediatamente pensé: ¿en qué? Yo soy el único, pues. En plata. Está estudiando una carrera y va a hacer otra. ¿En qué pensé? Y le dije: papi, yo no tengo plata. Me dijo: no te estoy pidiendo plata, escúchame. Porque yo inmediatamente pensé en plata. Y me pintó un plan. Y el plan me gustó y terminó sus 2 carreras. El miércoles pasado se dio en este altar un testimonio de una vida con propósito que quiero pedirle a la iglesia que lo escuche. Porque Boris y Erika, que son los líderes de jóvenes, nos dijeron esto: escuchemos a los jóvenes, escuchémoslos. A veces los padres no escuchamos porque tenemos parámetros, pero cuando ellos hablan tienen unas cosas que uno dice: wow, qué bendición. Yo quiero dejarle a mis hijos un legado espiritual, porque así como yo he comprendido que el que bendice es Dios, yo quiero esa bendición para ellos si ellos se conectan con Dios, porque Dios es el que bendice. Amén. Permíteme preguntarte en esta mañana: ¿te convertiste al Señor? Hay muestras de esa conversión. ¿Eres una persona distinta? No existen personas perfectas. Yo no lo soy, mis hijos lo saben. Cualquiera de mis 2 hijos podrían decirte, enumerar errores que yo tengo. Pero de algo estoy seguro: ellos saben que mi corazón le pertenece a Cristo. Porque eso es lo que ellos han visto. Cuando uno se convierte al Señor, envía un mensaje poderosísimo a los hijos. Y entonces haremos que valga la pena cuando lleguemos y veamos que ellos también están ahí. ¿Tienes convicciones más que creencias? ¿Hay convicciones en tu corazón? ¿Cómo vives tu vida cristiana? ¿La vives basado en principios? ¿En principios de la palabra? ¿O sueles vender tus principios ante las presiones? Me pongo a pensar. El día que hemos tenido una dificultad de pronto en el área económica, que han visto nuestros hijos, que nosotros decimos: Señor, de esto vamos a salir, yo creo en ti. O nos ven maldecir y decir: no entiendo nada, pero ¿por qué? O ven a personas que tienen convicciones y dicen: vamos a hacer lo correcto, que el Señor nos va a bendecir. ¿Eso es lo que ven nuestros hijos? Ven que tenemos convicciones, no los podemos engañar. Nuestros hijos saben decir si nosotros somos personas de convicciones, de principios de fe. Mi hijo, vaya a la iglesia, que eso a usted le ayuda mucho. A usted no. Vaya a la iglesia, que eso le sirve. Así le decimos los papás a los hijos. Ve tú a la iglesia, vive el cristianismo, conviértete en un buen ejemplo y verás cómo tus hijos llegarán contigo. Obediencia más que conveniencia. Somos tan convenientes. Obedecemos a Dios cuando nos conviene.
Oiga, esa es la fe de muchos de nosotros, conveniencia. Si eso no me conviene, yo no lo hago. No, pues qué fe. Seamos obedientes a la palabra de Dios, que nuestros hijos vean que somos obedientes y entonces verás que llegaste y llegaste con ellos. Sé y conviértete en el ejemplo. Amén. En el ejemplo de tus hijos. Tú les puedas decir, muchachos, mire, háganlo de esta manera. No somos perfectos, pero podemos ser un referente para nuestros hijos. Amén. Debemos convertirnos en un referente. Yo quiero hacerlo como lo hace mi papá. O más bien, yo no quiero hacerlo como lo hace mi papá. Ejemplo más que palabras y legado más que herencia. Amén. Legado más que herencia. Déjeme terminar con un testimonio. El próximo domingo 29 vamos a tener un campamento para jóvenes acá en la iglesia. Va a ser extraordinario, toda la noche. Enseñanzas, alabanza, ministración. Va a haber un tiempo increíble. Esto puede cambiar la vida de un joven para siempre. Yo he participado en mi vida de 2 campamentos con mis hijos. Este es solo para los hijos, no es hijos y padres. Pero yo tuve la oportunidad de participar de 2 campamentos con mis hijos. El primero con Juan Diego, fue un lunes festivo, todo el día. Juan Diego había terminado su adolescencia, había entrado a la universidad. Y yo percibía que el corazón de Juan Diego estaba distante al corazón de Dios. Y estábamos orando por eso. Ese campamento fue tan impactante para todos los asistentes que cuando terminó el campamento, recuerdo perfecto, tengo vivido el momento. Yo estaba en un salón por este lado en el tiempo de alabanza. Juan Diego estaba en alguna parte. Estábamos alabando al Señor. El pastor Ricardo ministraba en el altar y Juan Diego se me acercó y me dio un abrazo que marcó la historia de nuestra relación y la relación de Juan Diego con Dios para siempre. Yo lo sentí en el abrazo. Fue un abrazo diferente. Dije, wow, Señor, ¿qué hiciste en este joven? ¿Qué hiciste en mi hijo? Ustedes conocen el liderazgo de Juan Diego. Eso sucedió en un campamento. En otro campamento, años después, en Santa Elena, ese fue con quedada. Llovió todas las noches, se inundaron las carpas. Permite el Señor que no vaya a llover esa noche. Eso fue una locura, no pudimos dormir. A las 4 de la mañana nos levantaron los líderes que estaban dirigiendo el campamento. Yo estaba con mis hijos, ellos en sus carpas, yo en la mía. El pastor que estaba dirigiendo, llegamos a un río, una quebrada, en Santa Elena, una quebrada. Y el pastor estaba ministrando con un pasaje de Jacob al lado del río Jaboc, donde Jacob pasa al otro lado. Y el pastor dice, si alguien quiere tener un compromiso mayor con Dios, ahí está el río. ¿Quién se atreve a pasar este río al otro lado? Una quebrada congelada, hermano. Y uno entusiasmado por reafirmar su fe con Dios. Cuando yo me voy a meter al río, volteo a mirar a mis hijos y tenían los zapatos aquí colgados y se estaban metiendo al río. Yo, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ellos están adquiriendo un compromiso contigo. Ese es el legado espiritual. Habrá valido la pena cuando llegues y veas que ellos están ahí contigo. Amén. Pero es necesario vivir de una manera que agrade a Dios. 5 claves poderosas espirituales para que eso suceda. Cierra tus ojos en esta mañana y oramos. Démosle gracias a Dios. No sé cómo lo habremos hecho. Quizá hemos cometido errores. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe que queremos agradarlo. Oro constantemente por mis hijos, sus corazones, y porque ellos conozcan a Dios, se conecten con Él y le sirvan. Porque yo sé que de eso dependerá la bendición en sus profesiones, la bendición en sus hogares, en sus familias, en su futuro. Pero sé también que tengo que manifestar que verdaderamente me convertí a Cristo. ¿Qué clase de relación tenemos con Dios?
es la de una conversión, no perfectos, pero sí diferentes. Personas que no se acogen al mundo actual, que viven para Dios porque tienen convicciones. Manifestamos principios en nuestros actos, en nuestros negocios. Manifestamos principios en nuestras relaciones. ¿Acaso estaremos modelando el matrimonio para que nuestros hijos digan: yo quiero tener el matrimonio que tiene mi papá y mi mamá? Eso lo hacen los padres, ¿saben? Padre y madre. Somos instrumentos en manos de Dios para modelar una relación que los entusiasme a ellos. ¿Cuántos hijos no quieren casarse porque la relación de sus padres no es bonita? ¿Somos obedientes o somos convenientes? Pregúntate en esta mañana. Pidámosle a Dios que nos permita sumarle a la fe acción. Convirtámonos en el ejemplo. Lo somos, así no lo queramos. El bueno o el mal ejemplo, lo somos. ¿Qué están viendo ellos? Ejemplos más que palabras. Y finalmente, legado. Si nuestros hijos pudieran recibir una herencia nuestra, que Dios los bendiga. Pero si les dejamos un legado, así no tengan nada económicamente, se van a levantar y van a prosperar, porque Dios los hará prosperar y llegarán muy lejos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias, porque lo hemos hecho de alguna manera. Perdónanos si no ha sido la mejor y ayúdanos, Señor, a cambiar. Yo quiero darte gracias porque, aunque en mi caso mis hijos están grandes, sé que puedo hacerlo mejor y seguir ayudándolos, aconsejándolos. Si me buscan, que me encuentren. Si quieren hablar conmigo, que encuentren un padre con el corazón dispuesto para hablar con ellos. Pero si en algún momento no quisieran hacerlo, dame la estrategia o la sabiduría para llegar a sus corazones. Yo te pido, Señor, que todos los que estamos acá, hombres y mujeres, jóvenes y niños, entendamos la profundidad del mensaje, especialmente los padres, en el nombre de Jesús. Te alabo y te bendigo. Danos la oportunidad de ver que ha valido la pena y de hacer que valga la pena, y que nuestros hijos lleguen con nosotros y que se conecten, Señor, contigo en Cristo Jesús. Perdónanos cuando nos hemos equivocado. Perdóname, Señor, yo me arrepiento si me he equivocado, y ayúdame a cambiar. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.